Bueno, bienvenidos los que están aquí y los que lo escuchen más adelante. Es un vivo con Alberto Ponce. Alberto es director de Blackie, La vida en blanco y negro. Aparte es un montajista de una larguísima trayectoria que trabajó con grandes directores argentinos. Está formado en la Escuela San Antonio de los Baños en Cuba. Y tenemos ahora la película de él en quinoa.tv y la van a poder ver a lo largo de todo el año. Dicho esto, los invito a que se suscriban a Quinoa TV y empecemos a charlar con Alberto. Bueno, primero, gracias por sumarte a este espacio chiquitito. No, Y eh, por ahí tiro como la primera pregunta, es ¿por qué se te ocurrió hacer esta película? ¿Y por qué este personaje? es una historia larga y complicada, realmente. Voy a intentar resumirla, pero realmente es una historia que, si tendría que resumírtelo así en una sola línea, un logline, yo creo que los temas lo encuentran a uno en el momento que tienen que encontrarlos. El tema me anduvo rondando durante 10 años. Mi hermana, que es cantante y poeta, también entrerriana como yo, me había hablado mucho de Blackie, que yo tenía un recuerdo de infancia también, y un día me acuerdo que me resguardo de una lluvia y en un techito y veo que es una librería de usados, y es mi debilidad. Me metí, encontré el libro de Ricardo Horvat, que fue colaborador de Blackie, que después te puedo contar ese libro que es muy, muy interesante por lo que significa y lo que hizo él ahí en ese libro. Pero yo después se lo regalé a mi hermana y ella durante años, literalmente años, me venía diciendo, tenés que hacer una película sobre Blackie, tenés que hacer... Y yo, no sé, sí, pero no, no sé, es que no me había llegado el momento de hacer ese tema, creo, ¿no? Y 10 años después de eso, estaba trabajando yo editando otro documental, de licencia número 1 de Matilde Michenier, y Matilde me dice que quería hacer una película sobre Blackie. Y yo le digo, mi hermana me viene jodiendo para que haga una película de Blackie, ¿por qué no se ponen en contacto ustedes dos y la hacen ustedes? Yo la edito nada más. Y las puse en contacto ahí, y eso dio vueltas 2, 3 años y no llegaba a ningún lado. Dije, bueno, a ver, me voy a meter a ver si le podemos dar un empujón. Le volví a pedir el libro a mi hermana, lo volví a leer y dije, no, sí, hay que hacerla. Y ahí es donde Matilde prefirió no dirigirla a ella, estar como productora, y yo empecé ahí sí, cuando me tocó, cuando me llegó realmente el tema de lo que yo quería contar, empecé la investigación, los primeros guiones, a juntar material, todo eso, y fueron como 4 años. Claro. Hay contigo muchas cosas relacionadas, esto es como una caldera, un guiso donde uno va metiendo cosas, ¿no? Ricardo Horvat había sido mi profesor, yo estudié comunicación social en Paraná, antes de ir a estudiar a Cuba, y él había sido mi profesor, realmente un profesor maravilloso que yo tuve, y un tipo de un rigor, de un periodismo de la vieja Ujú. escuela de periodismo. Incluso en la película él dice, el periodismo murió, lo que pasa es que como no lo publicó Clarín nadie se enteró. Y él había sido colaborador de Blackie, y Blackie estaba escribiendo su autobiografía, ya tenía título y se iba a llamar Libre, tenía editorial y todo, cuando muere. Y por unas cuestiones que no vienen al caso, que no quiero comentar ahora, la familia se desprendió, hicieron tirar todo ese material. Y las empleadas, que eran las negritas, como las llamaba Blackie, que eran, las adoraba y ellas la adoraban a ella, lo llamaron a Horvath, venga que están tirando todo, y Ricardo pudo ir y rescatar unas cajas con cientos de fotos, los originales manuscritos que tenía de esas memorias de Blackie, y él hizo ese libro con parte de las memorias en primera persona y cosas que él recordaba de las charlas que había tenido con Blackie. A mí me pareció que era un punto de partida maravilloso para que la película la contara Blackie en off en primera persona, ¿no? Y esto se termina de cerrar con que por eso yo le dediqué la película a mi vieja, porque una de ellos tendría 6, 8 años, no más que 8, en la televisión blanco y negro, gran publicidad, el regreso de la dama de la televisión, vuelve Blackie a la televisión. Yo dije, ¿quién será esta vieja que hacen tanta laraca? Textual.
¿no? Y justo en ese momento pasaba mi vieja por el costado y me levantó en peso. Me dice, ¿cómo que no sabes quién es Blackie? Si hubieran más mujeres como ella, este país no Mira, estaría como está. Y eso me quedó ahí en el cerebro. Me quedó ahí. Y después cuando empiezo a investigar todo eso y la gente con la que hablaba, yo me di cuenta que nadie menor de 30 años sabía quién era Blackie. Era una bomba de claro. amnesia que había pasado. Y es decir, pero pará, es como, siempre hago esta comparación y siempre aclaro que salvando las distancias, imagínate que dentro de 20 años nadie sepa quién es Tinelli. Claro. Porque esa era la dimensión que tenía Blackie. Cubría el espectro del país desde las clases más altas hasta las más bajas. Y de repente nadie sabe quién es Blackie. Y bueno, ese ya es de por sí un buen argumento para hacer una película sobre Blackie. Seguro. ¿Por qué pensás vos que quedó opacada su figura después de su muerte? Ah, no sé, hay muchas teorías al respecto. Yo creo que tampoco le jugó a favor el contexto histórico. Ella murió de muerte natural, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero murió en el medio de la dictadura, en el medio de que se estaban chupando y asesinando gente y torturando gente descaradamente, digamos, y nada, ella era alguien del espectáculo que murió de muerte natural. Era incómoda para los militares también, entonces no le hicieron mucho bombo. Lo que no entiendo es por qué después del regreso a la democracia no se ha hecho hincapié en la figura de Black. Claro. La pregunta es esa, no, sé, no lo puedo responder. Eh, La película tiene un tratamiento de imagen sumamente elegante, bien fino, como el título lo marca, es en blanco y negro, y tiene, supongo que por ser vos de oficio montajista, una estructura dramática muy bien construida, muy particular, y la pregunta por ahí más enfocada a los cineastas es, ¿cómo llegaste ahí? ¿Trabajaste un guión de antemano? ¿Lo fuiste encontrando a medida que te sentaste en la mesa de edición? O primero un guión y después seguiste trabajando. no, trabajé todo en el guión desde la investigación. O sea, trabajamos mucho ese guión, de hecho lo presentamos a un concurso del INCAA, nos lo rebotaron, pero con una nota diciendo que les gustaba mucho el tema y el enfoque, pero que el guión le faltaba trabajo, y nos dieron 6 meses o 3 meses para trabajar otro guión, y obviamente me puse a escribir como loco, y ese sí se aprobó. El guión, a ver, yo tenía muy clara la estructura en estos dos elementos, en el que el narrador iba a ser Blackie en off en primera persona, como una especie de Sunset Boulevard, ¿no? De ese muerto que habla. Uh -huh. Eh, Me gusta mucho otro documental de Maximilian Schell sobre Marlene Dietrich, que se llama Marlene, que también es una entrevista a Marlene, pero que ella no dejó que se filmara, entonces es la entrevista y es la voz de Maximilian Schell que le pregunta, pero Marlene siempre está escondida. O cuando la Ajá. cámara se asoma por una ventana o por una puerta, se ven las piernas y cuando está por vérsela a ella corta a otra cosa, ¿no? Y me gustaba este misterio, esto de verla y no verla, por eso jugué con los contraluces, de que se la vea y no se la vea y todo eso. Eso por un lado. Por el otro lado, sí tenía muy clara la estructura de capítulos que a mí me encanta, Uh y -huh. me gustó mucho asociar los capítulos con las canciones. Blackie grabó nada más que 12 canciones en toda su vida. Las conseguí a las 12 gracias a un coleccionista privado. Entonces me las fui escuchando, fui viendo las letras y me pareció que estaba bueno eso, que la infancia tenga este tema y este nombre y eso. Después, ¿qué importa del después? Importa bastante. Cuando estábamos editando ya, nos dimos cuenta que faltaban cosas que estética y narrativamente no funcionaban. Eh, y el primer armado duraba como 3 horas 15, creo. Era un despropósito. Este,
otra cosa que yo hice, perdón, hice las entrevistas, las desgrabamos y señalé en papel, ¿no? Como se suele hacer siempre en estos casos, pero yo le iba poniendo al costado de lo que subrayaba qué tema era y para qué capítulo. Claro. Entonces, con Vanina, la montajista, empezamos a armar las secuencias por capítulos primero. Entonces después lo fuimos ajustando y después hicimos la estructura general y esa estructura duraba 3 horas 15. Obviamente había que cortarle una barbaridad. Se la muestro a un gran amigo mío, un guionista y director, Diego Sabanés, que es un talento, un genio, y, y él me hace una observación muy interesante y es sobre el punto de vista del narrador. Digo, es Blackie, es no, es Blackie. Sí, pero ¿a quién le habla? Y ahí me quedé. Como... Dice, porque una de las cosas más importantes de un off es quién habla, en qué momento, dónde y a quién se lo dice. Claro. Entonces dije, ah, pará, entonces, y ahí a él se le ocurrió la idea de que sea una entrevista, un periodista joven que la va a entrevistar, medio que le dicen, tenés que ir a entrevistar a Black y esa quién es, entonces se pone a investigar y la va a entrevistar, entonces ella le cuenta su vida a alguien. Y ese recurso Excelente. que se encontró en el montaje, a mí me gusta mucho, a mí me parece que más allá de las, quizás de las deficiencias que tiene esa parte de la ficción, justamente, me gusta ¿cómo se llama? Como herramienta narrativa. Me parece que está bueno que Yo alguien... no lo veo como una deficiencia. Yo realmente en algún momento empecé a dudar si la voz no era Blackie de verdad. Yo creo que está muy bien hecho. Bueno, pero ahí es todo el mérito es de la genia de Dora Baret. Dora Baret es una actriz descomunal, lamentablemente no bien aprovechada en el cine contemporáneo, digo, ¿no? Porque Antin sí le sacó su gusto en los 70, ¿no? En los 60 y los 70, pero convengamos que en los últimos 20, 30 años ella no ha actuado tanto como merecería. Y justamente ella como heredó la escuela de teatro de su marido, y estuve hablando mucho con ella y de sus clases y todo eso, ella me decía justamente que ella hace mucho hincapié en la voz, ¿no? Y Se nota. entonces nos juntamos un par de veces a leer el guión, a leer las partes del off, y ella me hacía preguntas puntuales, pero ¿y esto lo dice con qué intención? Pero una vez fueron 2 horas y después fueron 2 días que nos juntamos en el estudio a grabar directamente el off y salió así casi de una sola toma. Es impecable. Y mucha Es gente me ha dicho impecable. esto de que se confunden, es Blackie, ¿de dónde sacaron esa grabación? Es Y me gustan los excelente. juegos temporales, ¿no? Ese juego de verla a Blackie hablando con Dora Baret, esa cosa Total. de que la entrevista contemporánea. A ver, hay una cosa, como lo dice en la película Tito Basnov, Blackie, algunos dirían sería mitómana, ¿no? Pero exageraba verdades, dice Tito. Yo he encontrado varias cosas de puño y letra de Black que bueno, son discutibles. Entonces me gustaba dejar eso ambiguo, de cuánto será verdad, cuánto no. Ahí Aló, aló. pregunta Matías Pichardi, que dice que tenía entendido que siempre pensaste en Dora Baret desde el guión. Pregunta si tenías un plan B en caso de que ella no hubiera querido hacerlo. Pensé en Dora Baret desde el guión. Sí, es verdad. Desde el mismo guión, desde la primera vez que dije puede ser un off, pensé en Dora Baret y dije lo voy a conseguir y yo sé que ella lo va a querer hacer y no voy a buscar un plan B. Ahí fui No, kamikaze. no había plan, No había plan B. No no había había plan plan B. B. Siempre pensaste en Dora. Sí. Hace mucho que yo quería trabajar con Dora, ¿eh? Hace mucho y yo sabía que por el tratamiento muy respetuoso que hace a la figura de Blackie, por la relación de ella con Blackie y hacer una cosa... Bueno, como te presentaba al principio, es ineludible hablar de Pino, de Fabio y por ahí de Caetano, los grandes directores con los que has Se trabajado, ¿no? cortó, no escucho, no escucho. Este, ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, es ineludible hablar Hola. de y no escuché más. Y ineludible hablar de Pino, de Fabio, de Caetano y preguntarte un poco cómo fue tu experiencia trabajando con bestias como Fabio, digamos, ¿no? Como Pino. Este,
Creo que son pocas las Bueno, personas que se han sentado tan cerca y tan íntimamente, ¿no? Como se siente un montajista de un director, y por ahí es una linda experiencia para contar. decía que soy doblemente privilegiado porque primero vivo de lo que me gusta, que es el montaje, ¿no? Que es lo que amo hacer. Y segundo, por haber podido trabajar con figuras así como que uno realmente admira, ¿no? Estar sentado con alguien que uno admira y poder preguntarle directamente de primera mano eh, dudas que uno mismo tiene, ¿no? O sea, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué lo querés así y no asá? ¿No? Esas son las cosas que enriquecen. Eh, yo, por ejemplo, de Fabio me llevo el ojo con el que él miraba el material de archivo. Era una cosa realmente sorprendente, ¿no? O sea, él miraba un plano, pero no miraba el plano, miraba por ahí la gente, el detalle. ¿Viste ese cómo se rasca ahí abajo en el cuadro? O sea, él estaba pendiente de todas las cositas y por eso no tenía problema. Y fiel a su estética, él prefería cagarse en la cuestión técnica y hacer énfasis en lo humano. Entonces, en esa época en que el video no era 4K o 8K como ahora, él decía, amplialo más, pero tenemos un 200%, amplialo más, pero tenemos un 300%, amplialo más. El 400%, esto es un píxel de un huevo frito, no importa, amplialo más. Y esas cosas que a mí me gustaban. Y de hecho en Blackie, por ejemplo, hay dos o tres cosas personales mías de homenaje o de referencia a Fabio, ¿no? O sea, hay un zoom a una foto de Blackie de plano entero y que llega hasta los ojos. Y eso me digo, esto lo escucho a Fabio hablándome, cerrá más. Que es lo que yo le decía al editor, cerrá más. Y hay otra escena que fue una pequeña venganza contra Fabio, que era una escena donde cuento la muerte de los padres de Blackie y ese parque en otoño y las hojas que a mí me parecía. Lo había, yo había armado esa escena y a Leo no terminó de gustarle y la interrumpió toda con carteles. Y yo le decía, no, rompe el clima, esto, no, no, es así, chiquito. Y bueno, uno lo hace como quiere el director, ¿no? Pero yo me quedé con las ganas, dije, algún día yo voy a editar esta escena como yo quiero, que es como quedó en Blackie. que es, que es Está bien, me parece sano, ¿no? Haces lo que dice el director y Seguro, si querés hacer tu película, haces tu película. Bueno, yo la hice. está muy bien. Y de Pino tenés también me imagino que te habrás llevado tus enseñanzas, tus aprendizajes, tus anécdotas tendrás también guardadas, ¿verdad? Fueron muchos años de trabajar con Pino, intermitentemente, a veces eran 2 semanas, a veces era un mes, a veces eran 6 meses, a veces durante un año no trabajamos, pero en definitiva trabajé como en 7 u 8 películas con él. Claro. Entonces fueron casi más de 10 años, no más, casi 18 años trabajando con Pino. Entonces hemos pasado miles de horas. Me llevo un recuerdo muy humano de Pino y de hecho me pegó muchísimo, muchísimo su muerte. Me puse a llorar a moco tendido, y realmente tenía que dar una clase y pedí, o sea, que me cubriera un amigo porque yo no estaba en condiciones. Eh, Tuve una cercanía, a veces al almuerzo cuando estábamos solos, él decía, ay, gordo, mirá, yo cociné algo, vení, vamos a comer nosotros dos solos. Íbamos al patio y me mostraba sus flores y sus plantas, me decía, esta la traje de tal, esta me la regaló tal, como de un abuelito mostrándome su jardín, y esas cosas no se me olvidan más. Después tenía esas cosas que nos mataba, ¿viste? Había que entregar una cosa para Francia. Pino, si seguís haciendo cambio, no llegamos, no llegamos. Entonces eran 24 y 48 horas sin dormir, literalmente, al lado de la máquina. Y él después se preocupaba, ¿viste? A las 4 de la mañana bajaba en bata. No, chicos, todavía están acá. Sí, Pino, te lo dije. Pero se preocupaba. Decía, ¿quieren que les haga un cafecito, chicos? No, y él tenía un radar. Es genial lo de Pino, el radar para encontrar los personajes.
él iba, entrevistaba a un personaje y después había ahí en la mesa dos o tres personas más, y vos qué pensabas de esto, y lo contaba, ajá, a ver, contame, pero mañana puedo venir a filmar de nuevo, pero quiero ir a tu casa. Y el que iba a ser el protagonista, el entrevistado principal, de repente ni quedaba en la película. Y todo quedaba por el otro personaje, porque él encontraba algo en su radar que lo movilizaba más a nivel humano. Y él por eso encuentra esas entrevistas en todas las películas de Pino, en los documentales, los personajes se quiebran y lloran, porque él tenía ese radar de ver dónde la gente estaba sensible, ¿no? Y lo mismo en Claro, su técnica, ¿no? Hacía unas preguntas, te preguntaba, a ver, Ulises, bueno, ¿dónde estudiaste cine? ¿Qué hiciste? Y te lo preguntaba en tu casa, ok. Y al otro día venía, vamos, ¿podemos ir a tu oficina? Y te volvía a preguntar lo mismo. Y al otro día vamos a la universidad donde estudiaste y te volvía a preguntar lo mismo. Pero ya te lo conté, eso le decían los entrevistados. Sí, pero él lograba, primero, que la gente se acordó de algo que no te había contado en la primera, ya lo dice más suelto claro. porque está familiarizado, o armaba un discurso con fragmentos de los tres, empezando en un espacio, pasando por otro y terminando en otro espacio. En eso, Pino y la puesta en escena es genial. Uno revisa las películas de ficción, el manejo de puesta en escena, que es una mezcla entre el teatro y Fellini, porque es muy felinesco, esas Sí. cosas de los planos generales, de los movimientos de cámara, de los planos secuencias, eh, es un genio. Realmente fue un honor haber estado al lado de él. Lo cual no quiere decir que de rato no nos cagáramos puteadas. Obvio, como siempre pasa. Oh, como siempre pasa, eso es así, es parte del trabajo, pero terminamos y bueno, Gor, vamos a comer, dale. Eh, Bárbaro. Ahí preguntaba, Gisela, siendo montajista de oficio, ¿cómo fue tu experiencia como director del montaje? Siendo, perdón, se entrecortó, siendo montajista, ¿qué? Claro, vos siendo montajista vos, de oficio, ¿cómo fue tu experiencia como director Ah, en el montaje? qué sé yo. Qué genial, que me pareció realmente lo más enriquecedor es poder estar del otro lado del mostrador. Está bueno. Es muy bueno ponerse los pantalones de otro. Y saber que, bueno, vos sos el realizador, pero hay alguien que está aportando desde su creatividad y que tiene su punto de vista y cómo manejarlo. Y fluyó muy bien, creo yo. No, fueron unos cuantos meses de trabajo, pero bueno, porque estábamos en casa y teníamos la máquina y todo, y entonces fueron como 8 meses de montaje, porque en el medio paramos, escribimos las ficciones, paramos a filmar la ficción con el periodista, volvimos a editar, pero todo ese proceso fueron unos 8 meses. Y qué sé yo, sí, sufrí mucho más la producción que el montaje. La producción chica, cuando uno es un pichi, ¿viste? Que en el rodaje éramos 5, creo que el día que más fuimos éramos 8, y después básicamente la película la hicimos entre 3 personas o 4, ¿no? Entonces lidiar Seguro. con la burocracia del Inca A es heavy, o sea, y además no tener ni un chepibe, ¿no? Entonces hay que ir al Inca A a firmar esto, voy yo, llegaba a la oficina, no, hay que ir a buscar la imagen escaneada en tal lado, la iba a buscar yo, hay que llevársela al otro lado de la ciudad, tal cosa, iba yo. Entonces, y realmente eso te consume una energía y una concentración que uno quisiera poner a disposición de la película, de la narración, ¿no? Pero me Obvio. agotó más la parte de producción. O sea, yo disfruté, para mi sorpresa disfruté mucho el rodaje. Yo pensé que lo iba a padecer, porque no soy animal de rodaje, yo soy un gordo de postproducción sedentario, entonces yo sé lo que significa el rodaje, cargar, descargar, correr, calor, sudar. Y, ay, y en realidad yo me divertí horrores en el rodaje. Éramos un grupo muy chiquito, yo les aclaré a todo el equipo, miren, plata no tenemos, entonces vamos a hacer dos cosas, vamos a intentar divertirnos, vamos a comer bien cuando paremos a comer, intentemos hacer la menor cantidad de horas para que nadie sufra, yo no le puedo, ¿qué puedo hacer?
con eso nos llevábamos muy bien, nos cagábamos de risa, había mucha risa en el rodaje, mucha, no recuerdo haberme reído tanto, tan seguido, digamos. Y bueno, después, insisto, el montaje la pasé bien, la pasé. Eran más las dudas, esto de ser la típica duda del director, pero esto es bueno, ¿por qué lo voy a quitar? Y Y bueno, saber que es bueno, pero se tiene que ahí, ir. ahí te pusiste los pantalones de otro, como decía. Y estar del otro lado es tremendo. Esa es la parte que más me costó, si se quiere. Pero por eso esto también insisto con que el director no puede editar. Se Claro. tiene que autoeditar. De que el director, como es el único que tiene película clara en su cabeza, la puede editar. No, yo creo que una otra cabeza más siempre aporta, aunque sea para reafirmar lo que uno cree, pero siempre aporta. Yo estoy absolutamente convencido. Hay dos roles que es mejor que no los haga el director: el montaje y la cámara. Claro. La cámara porque vas a prestar la atención a un aparato, a las cuestiones técnicas de un aparato, lo que encuadra, te olvidas de lo que estás poniendo adelante. Generalmente se requiere tu cariño, tu atención. Y, y el montaje porque es tan difícil. Es tan difícil realmente llegar a un puerto con la que la compañía de un montajista, el oficio de un montajista es fundamental. Sí, sí. A ver, yo te puedo por ahí decir que quizás algunas veces, algunas escenas, quizás es bueno que el director agarre la cámara, pero bueno, en cierto tipo de circunstancias muy puntuales. Pero sí coincido en que hay que tener un fotógrafo, que es el que se preocupa del filtro, del diafragma, de que el rebote, que el este, que lo otro. Y uno tiene que estar ahí con el entrevistado, charlando, soltándolo, pensando las preguntas. Es todo, yo creo que, viste, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, hay dos o tres sonidos, no nos olvidemos del sonido, viste. O sea, sonido, cámara y montaje, yo creo que es la santísima trinidad. Y que si uno quiere realmente hacer un producto de una cierta calidad técnica, tiene que apostar a que los profesionales hagan esas cosas. Digo profesionales, porque no, digo, ser tu amigo de la escuela, digo, Pero seguro, no, yo creo que es así. Yo creo que lo más importante es la dirección, mantener el norte de lo que estás haciendo, o el sur, y encargarte de los seres humanos que están. Y eso es clave. Clave. Bueno, así para es. cerrar, Alberto, te quería preguntar cómo fue el proceso de mostrar la película. Cuando se estrenó, ¿qué hiciste? ¿Dónde te llevaste? ¿Qué repercusión tuviste en ese momento? Mirá, la película, por suerte, por una cuestión no solo de amistad, sino porque realmente le gustó mucho la película a Fernando Martín Peña, la estrenamos en el Malva. Había hecho un pase para prensa, invitando a cientos de periodistas, de los cuales fue uno solo. Fue maravilloso. Y después todo, ay, no pude ir, tráeme un DVD a casa. Bueno, está bien. A pesar de eso, tuve muy buenas críticas, muy buenas críticas. Realmente no me puedo quejar. La crítica trató súper bien a la película, todos, desde las más dispares, estoy diciendo, desde Nación, Página 12, Clarín, Ámbito Financiero, hasta los blogs de gente. Todos hablaron muy bien de la película. Eso hizo que estuvo en el Malva unos 3 meses o 4 en cartel. Igual la gente no se enteró. Yo no soy bueno haciendo prensa, eso ya lo tengo clarísimo. Después estuvo en el Gaumont, que era un par de veces, y después se pasó en Cinear. Básicamente yo cuando me llama para proyectarla voy. Se pasó en unas jornadas de la comunidad judía que fueron también muy bien recibidas. Fui a Basavilbaso, obviamente, a llevar la película a donde filmamos, en el pueblo, que ahí fue maravilloso, sí, porque estaba lleno de gente. El intendente de la ciudad nos recibió. Fue muy linda esa proyección.
Y ha festivaleado un poco, ha ido a muchos festivales con poca repercusión de premios, solo ganamos un premio en Chile, pero sí ha estado en festivales en Isla Margarita, en La Habana, en Brasil, no me acuerdo en qué, pero sí como 10 festivales. Ha estado en Punta del Este, creo que también estuvo, en Marfisi, bueno, etcétera. No, después, qué sé yo. Ahí pregunta Matías Cardi, que recordando que cuentes del mail que te ¡Ay, sí! ¡Qué genio! Mira, Matías primero es un genio. Gracias a Matías, de cierta manera, pude hacer la película también porque él me prestó su cámara y estuvo ahí en el rodaje siempre como fiel al lado, haciendo lo que sea necesario por la película. Mirá, sí, el otro día me acordaba de eso. Yo invité a Sergio Renán al estreno, al Malva, y me respondió que no podía ir, que lamentaba y no sé qué cosa. Y después el tipo, por la suya, fue al Malva, pagó su entrada como cualquier hijo de vecino, la vio y me escribió un mail. Yo me emocioné, realmente me emocioné, porque Renan es un tipo que yo realmente admiro. Tiene algunas películas preciosas y que haya tenido la deferencia, no tenía ninguna necesidad con un desconocido, ¿viste? Pero no, él fue, la vio y escribió lo que le había perdido, le había encantado, le había gustado mucho. Igual yo soy un despelotado y ni sé si guardé ese mail, pero soy porque soy así. Pero sí, mira qué buen recuerdo, sí, el de Renan. Mucha gente le ha escrito así sobre la película que le ha encantado. Y es como un boca a boca chiquito de hormiga, ¿no? Ahora también ahora con Kino TV y la proyección de esta noche creo que la gente va a seguir hablando y bueno, está bien, la película tiene un fondo didáctico en el fondo, ¿no? O sea, un fondo en el fondo, claro, que lo cual es lo mío. En el fondo y en el frente tiene una función didáctica, digamos. Que yo quería que la gente se enterara quién era Blackie. Después la película, más o menos, si es buena o no, eso ya es otra cosa que nos excede cada vez que hacemos una cosa. Y que en todo caso que haya más películas sobre Blackie. O sea, hay tantas cosas que quedaron afuera de la película, que da para hacer mil cosas. Hasta en un momento empecé a escribir la miniserie de Blackie. Mira, ahí pregunta Matías, Pino la vio. ¿Sí? Si Pino la vio. Pino, sí, la vio. Pino, el día del estreno estuvo, pero tan grosso. Él tenía ese mismo día, media hora después de la hora del estreno, tenía una conferencia él, donde él era el centro, y él se acercó hasta el Malva solo para pedirme disculpas de que no se podía quedar. O sea, estuvo, me abrazó, nos sacamos fotos, toda la cosa, pero el día del estreno no la pudo ver. Obviamente yo después le llevé un DVD y sí, también le había gustado mucho. Le había gustado mucho. Él le había gustado mucho un corto anterior mío, Vete de mí, que le había fascinado. Me acuerdo que lo había visto con Alcira Argumedo y que los dos me estaban fascinados, que tenía que dedicarme a esto. No, yo quiero ser montajista cuando sea grande. Bueno, hasta aquí hemos charlado con Alberto Ponce, una eminencia del cine argentino, digámoslo, y presentando su película Blackie. Es un estupendo documental sobre un personaje no muy conocido, pero fundamental de la comunicación, de la televisión argentina y el periodismo, y de la cultura argentina en general, ¿no? Porque así que los invitamos a que la vean Kino TV, que va a estar a lo largo de un año. Y te agradecemos muchísimo la charla, Alberto. No, por favor, gracias por la invitación, gracias por pensar en Blackie para Quinoa, que es un espacio maravilloso de excelente curaduría y realmente estoy contento. Ojalá les guste Blackie. La gente, aclara una cosa, hay gente que se engancha por el lado de la colonización judía, hay gente que se engancha por el lado del jazz y el gospel, hay gente que se engancha por el lado del cine, hay gente que se engancha por el lado del teatro. Paloma era multifacética y eso era una de las cosas más geniales que tenía. Así que, nada, ojalá la disfruten. Gracias por la invitación. Gracias a vos y los invitamos el domingo que viene
vamos a charlar con Ivette Basol, directora peruana, sobre su película La tonada del bien. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos.